Voy a empezar a tejer el saquito para el vestido. Es igual que tejimos el vestido, solamente que tienen que quedar un poquito más grande porque si no va a quedar muy ajustado al momento de ponerse el vestido y el saco. Aquí tengo 22 cadenas en cada lado. Aquí son 22 en cada hombro, 22 en la parte de la espalda. Y aquí tenemos 11 en cada lado. Este es el frente del suétercito. Aquí vamos a aumentar 1. No vamos a aumentar, sino que se va a tejer en la base de cadena una cadenita en cada esquina para los aumentos. Y aquí, aparte de los 11, se van a aumentar 3 para los botones y 11 van a ser 14 puntos en esta parte del lado derecho para los botones. Y aquí vamos a tejer o a aumentar a la base de cadena 2 para empezar la vuelta al lado izquierdo del suétercito. En total aquí vamos a tener 13 y aquí vamos a tener 14. Y vamos a sumar las 4 partes iguales de 22. Son 22 en cada lado, son 4 lados. Y aquí vamos a tener 88 cadenas de base más 4 de cada esquina es una cadena, son 4 en total. Las 3 cadenas para los botones y las 2 cadenas para levantar la vuelta son 5. Ahí tenemos, se suman, son 12 y 5, son 17. Son 97 cadenas de base para esta medida. También, como les expliqué en el vestidito, se van a aumentar en pares. Aquí puede aumentar 6, 6 y 6 y aquí 3 y 3. Se reparte, lo que aumenta aquí lo reparte en estos dos lados y las 5 cadenas aquí las vamos siempre a tejer esta misma cantidad. Y los 4 igual son los mismos puntos de esquina. Lo que va a variar es los 4 lados. Tenemos las 97 cadenas para el cuello. Vamos a empezar a tejer por el lado derecho de la espalda. El lado derecho, pasando 3 cadenas, se empieza a tejer el punto alto. Vamos a tener 11 puntos contando las 3 cadenas como el primer punto alto. Ok, aquí tengo los 11 puntos altos, estoy contando la cadena y vamos a seguir trabajando en la misma forma que tejimos el vestidito. En este punto vamos a hacer el aumento aquí en este mismo punto alto. Después de los 11 puntos se hace el aumento, la cadena y en el mismo punto se teje los 4 puntos altos. Y seguimos en el hombro tejiendo los 22 puntos. Ya saben cómo seguir todo lo que es el saquito. Lo vamos a tejer igual que la blusa del vestido, las mismas vueltas. Aquí tenemos para separar la manga. Vamos a tejer
es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas para llegar y separar la manga, tejiendo en esta forma que ya les dibujé aquí. Ya tejimos estos 11, el aumento 22, el aumento 22, el aumento 22, el aumento, y aquí tejemos 11, 12, 13, 14, y así continuamos las 8 vueltas. Aquí tejí las 8 vueltas. Voy a darle vuelta al tejido y vamos a seguir en la vuelta 9. Vamos a separar las mangas y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, y en el siguiente punto tejo el punto alto. Esta es la vuelta 9, donde ya vamos a separar las manguitas, punto por punto, un punto alto, dejando siempre esta cadenita como las vueltas anteriores. Este es el lado derecho del tejido. Aquí llegué donde está el espacio de cadena. En este espacio de cadena voy a tejer solamente 2 puntos altos. Ahí está, vamos a separar la manga, y en el espacio de cadena, aquí la tengo, la cadena, tejo los 2 puntos altos. Esta es la última vuelta de punto alto, porque como es el saquito, no vamos a tejerle las mismas vueltas que el vestido. Aquí solamente hice 2 puntos en el espacio de cadena, y se van a tejer los mismos puntos que tenemos de punto alto. Aquí está, este es el que se aumentó, estos 2, y enseguida son 2 de los 2 medios puntos que se tejieron sobre la cadena, y ya estos que siguen es un punto por cada punto de la vuelta anterior. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Tejemos la manguita igual como esta, la siguiente manga. Ok, aquí estoy, ya terminé la vuelta 9. Vamos a dejar los 3 puntos que son para los botones sin tejer, porque esto solamente es para los botones. Ya esto es parte de la faldita del saquito. Empiezo con una cadena. Voy a empezar a numerarla como la primera vuelta, para que tengamos las mismas vueltas enumeradas que la faldita del vestido. En este primer punto, medio punto, 3 cadenas, y paso 2 puntos, 1, 2 y medio punto, 3 cadenas, paso 1, 2 y en el tercero medio punto. Así vamos a seguir pasando 2 puntos, se teje el medio punto en esta primer vuelta. Aquí termino la primera vuelta, tengo las 3 cadenas, paso 2 espacios y en el último punto tejo el medio punto. Tengo 37 lacitos de 3 cadenas. Aquí en el saquito estoy dejando pasar 2 puntos para hacer cada lacito. En el vestido fue un solo punto porque tiene más volumen la faldita. Esto no necesito que lleve tanto volumen. Y empiezo tejiendo la segunda vuelta. Voy a deslizar un punto, el siguiente por debajo de la cadena, y empiezo con 3 cadenas para formar el grupo de 3
que se va a cerrar en un solo punto. Ahí está. 3 cadenas. En este siguiente espacio se van a formar 2 grupos de 3, 5 cadenas. Aquí está el siguiente grupo. De 3 cadenas. Y el siguiente 3 puntos de altos cerrados en un solo punto. Y ahí tenemos un motivo completo. Por esa razón se necesitan 3 lacitos para un motivo. Aquí tejo solamente una cadena y sigo en el siguiente espacio para empezar a repetir el motivo. 3 cadenas. Se teje este grupo de 2 y 2. Así vamos a tejer la vuelta 2. Aquí tengo la vuelta 2. Después de la manga, aquí tengo este espacio. Todos están tejiendo en forma regular. Esto lo estoy tejiendo. Es el primero, los 2 grupos en un solo espacio de lacito, que deben de ser así separados. Lo tejí junto y este también lo estoy tejiendo los 2 en un solo espacio. Son los únicos que tengo en esta forma tejidos. Ya los siguientes están en forma regular. Por la razón que lo hice, que aquí me sobraba un espacio y así lo tuve que tejer para poder terminar el motivo en forma regular. Ahí está. Aquí tenemos 2 motivos. Vamos a empezar la vuelta 3. Empiezo la vuelta 3. Una cadena. En este mismo espacio voy a tejer medio punto. Y en el espacio de cadena son 3. Aquí son 10. Ahí están los 10 medios puntos. Y seguimos igual que el vestido. 3, 1 en el espacio de cadena y 3. Vamos a repetir. Aquí el motivo, ya sabemos, son 10, 3, medio punto en el espacio de cadena y así seguimos para terminar la vuelta 3. Ok, ahí termino la vuelta 3 y empiezo la 4. Voy a tejer en el espacio del grupo de 3 el medio punto y tejo 3 cadenas. Le doy vuelta y en el primer medio punto de los 10 de este lacito se va a tejer el grupo de 3 para cerrarlo en un solo punto. Aquí tejo 3 cadenas en el punto que tejimos, en el punto alto ahí mismo tejemos el grupo de 3, 1 en cada espacio, los siguientes 2. Esto ya lo deben de tener presente porque es lo mismo que el vestido. Solamente les estoy indicando cómo vamos a empezar cada vuelta. Las 3 cadenas. Aquí se va a formar igual un grupo de 5.
Ahí está, tenemos 1, 2, 3, 4, nos falta uno. Este es el último y ahí cierro. Y ahí quedó este motivo ya terminado. Aquí se teje en el medio punto del centro el punto alto y seguimos en el siguiente motivo a repetir los mismos 5 grupos de 3 y el punto alto en la vuelta 4. Aquí termino la vuelta 4. Tengo los 5 grupos de 3 puntos altos separados de 3 cadenas y enseguida en el medio punto, el último que tenemos de la vuelta anterior, voy a tejer un punto alto y ahí está terminada la vuelta 4. La vuelta 5 voy a tejer 3 cadenas, le doy vuelta, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas. Estos son los mismos espacios, 4 cadenas y medio punto en el siguiente grupo de 5. Es lo mismo que el vestido. Ahí está. Vamos a continuar tejiendo las 4 cadenas con medio punto. En cada motivo vamos a tener 3 lacitos de 4 cadenas. Ahí están los 3 lazos, el medio punto y seguimos. Esta es la vuelta 5. Ok, aquí tengo en la vuelta 5, ya la terminé. En este último lacito tejí el medio punto y en la tercera cadena tejo el punto alto. Ahí está terminada. Aquí ya van a seguir las instrucciones anteriores. Aquí vamos a empezar a repetir la vuelta 2. Esta que tejí es la primera vuelta de lacitos, pero aquí está sobre los puntos altos la primera vuelta y aquí la hicimos sobre el motivo. Vamos a empezar a repetir 2, 3, 4 y 5. Empezando y terminando la vuelta, así como estas últimas vueltas que ya tejimos. Estoy en la vuelta 12, voy a terminarla en la siguiente vuelta porque ya tengo suficiente espacio aquí de largo, aquí donde tengo la misma medida. Aquí le falta la vuelta de medio punto en esta parte de aquí y ahí nos queda mostrando una parte de este color, el más claro. Ahí tiene que verse, es mi opinión, mi forma de verlo. Ok, empiezo la última vuelta, tejo una cadena, medio punto y aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aquí tejo diferente que en el vestido. Aquí el motivo
vamos a colocarle los 3 lacitos de 4 cadenas y enseguida los 4 espacios de cadena y tomamos este siguiente punto, así vamos a hacer esta vuelta. Sería la número 13. Aquí voy a terminar esta vuelta con 4 cadenas y en este espacio de cadena voy a tejer medio punto y ahí está terminada esta vuelta. Vamos ya a hacer la última. Podemos tejer una vuelta de medio punto. En cada lacito tejemos 4 medios puntos y voy a tejer igual que el vestidito la orilla, una cadena, le doy vuelta y si aquí tengo 4 cadenitas, voy a deslizar, aquí tengo 1, 2, 3 y 4, tejiendo un punto deslizado y una cadena. Aquí tenemos el medio punto, solamente voy a deslizar y de nuevo empiezo una cadena y empiezo a deslizar el primero. Es 1, 2, 3 y 4 y deslizo en el medio punto. Aquí se va separando la vuelta. Vamos a terminar hasta este lado. Aquí terminamos. Aquí termino la parte de abajo. Aquí deslicé en el medio punto y voy a tejer medio punto en este lado. Tejo una cadena aquí para dar vuelta, medio punto. Vamos a ir tejiendo dándole espacio al mismo punto para que no nos quede ni más grande ni más corto cada espacio que vamos a ir tejiendo. Ahí está, así vamos a seguir todo este lado, todo el cuello, toda esta orilla y terminamos aquí donde empezamos la última vuelta en la parte de abajo. Ok, aquí voy a terminar la vuelta de medio punto. Ahí está, voy a deslizar aquí y ya estoy para llegar a la esquina. Es el último medio punto y deslizo y ahí ya corto el hilo y aquí ya tenemos la orilla terminada del cuello y la parte de abajo de la orilla. Aquí les muestro, aquí están los botones que vamos a colocarle. Aquí va arriba la parte de los ojales donde va a ir ya los botones ahí. Ahora lo que falta, le vamos a tejer las mangas. Para empezar la manga, al lado de la espalda estoy colocando el hilo en el primer punto que queda libre porque el anterior ya está el punto alto. Aquí voy a insertar el gancho y aquí igual voy a pasar este punto libre y en el siguiente lacito ahí deslizo el punto para juntar estos dos y tejer las 3 cadenas para el primer punto alto y el siguiente un punto alto. Así vamos a continuar para estar tejiendo punto sobre punto y tener al final de la primera vuelta de la manguita 52 puntos altos y cerramos en la tercera cadena.
52 puntos altos en la primera vuelta, ahí deslizamos y empiezo la vuelta 2 con una cadena y medio punto en el primer punto alto, 3 cadenas y paso 1, 2, 3 puntos y medio punto, 3 cadenas, paso 3 puntos y medio punto. Lo vamos a hacer así porque en la manga no necesitamos tanto volumen, la vamos a hacer un poco angosta porque como es para bebé no se necesita tan ancha la manga. 3 puntos y medio punto. Aquí tengo este grupo en un solo espacio, que así es el motivo. En forma regular se está tejiendo estos dos. Aquí tenemos los dos. Y este siguiente, que es el tercero, lo voy a tejer un grupo en cada espacio. Así nos da lo ancho de la manga y los motivos que necesitamos. Y sigo en forma regular, solamente este motivo se hace en forma separada. 3 cadenas y voy a continuar tejiendo el grupo de 3 en el siguiente. Aquí no estoy tejiendo cadena en medio, como les puse el ejemplo al inicio. Ahí está, los dos juntos. Ahora vamos a terminar 3 cadenas y en este voy a tejer 5 cadenas. Es en forma regular todos estos espacios que estoy haciendo. Aquí tengo el último. Aquí tejo 3 cadenas y el último grupo. Ahí está terminado. Aquí arriba de los 3 puntos voy a deslizar y está terminada la segunda vuelta. Les voy a decir cuántos motivos tengo. Es 1. Voy a contar solamente los 2 grupos en un solo espacio. Son 2. El tercero. Aquí está separado. Y el cuarto. Son 4 motivos solamente. Ahí lo tenemos. La vuelta 3 empiezo con 3 medios puntos en el espacio de 3 cadenas. Ahí están los 3 medios puntos y 10 en el espacio de 5 cadenas. Es lo mismo que los puntos anteriores que se tejieron. Aquí tengo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y sigo con 3 y así hasta terminar la tercera vuelta. Empiezo la vuelta 4. Aquí ya la cerré en el primer medio punto con 3 cadenas para el primer punto alto, y aquí se van a tejer igual los 5 grupos de 3. Aquí están los 5 grupos de 3 puntos altos, y aquí en este punto vamos a tejer el punto alto y de nuevo pasamos los espacios y seguimos con el siguiente motivo repitiendo los 5 grupos de 3 puntos altos. Aquí está el último motivo, está terminado y voy a deslizar en la tercera cadena. Recuerden que son 4 motivos, aquí están 2 y 2. Voy a empezar la vuelta 5
voy a deslizar un punto por debajo de la cadena, deslizo una cadena y medio punto y se tejen 4 cadenas para cada lacito con medio punto. Ahí está la última. Son 3 lacitos, es lo mismo que estamos tejiendo. Y el medio punto en el siguiente lazo del siguiente motivo, y así tejemos esto mismo en la vuelta 5. Ok, aquí termino. Estos son los últimos 3 lacitos de 4 cadenas. Después del medio punto voy a deslizar en el siguiente y ahí está la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 con deslizando un punto por debajo de la cadena. Vamos a repetir la vuelta 2, 3, 4 y 5 para darle lo largo a la manguita, larga o corta. Estoy aquí en la vuelta 13, ya la cerré. Esta vuelta es de lacitos de 4 cadenas. Está en forma regular. Ya voy a tejer la orilla. Se hicieron las mismas vueltas que la parte de abajo del saquito. Aquí está. Voy a empezar con una cadena, igual así como tejimos esta parte. Ok, perfecto. Aquí está ya terminada esta última vuelta de la orilla. Se corta el hilo, se pierden las puntas y se teje la siguiente manga como esta que terminamos. Le colocamos los botoncitos y ahí la vamos a ver terminada. Ok, ahí ya le coloqué 2 botones solamente en la abertura. Ahí queda, en la parte de abajo está abierta. Las 2 mangas ya están terminadas. Espero que le haya gustado. Si es así, suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.